Me da mucho gusto saludarlos por este medio. Continuando con nuestro tiempo con Dios, el día de ahora nos toca pruebas de un verdadero profeta. Y se basa en la palabra de Dios en Deuteronomio 18, del 15 al 22. Y que a la letra dice: el Señor su Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo, y deberán obedecerlo. Esto es en realidad lo que ustedes pidieron al Señor su Dios en el monte Horeb, el día en que todos se reunieron allí y dijeron: no queremos oír otra vez la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este gran fuego para no morir. Entonces el Señor me dijo: está bien lo que han dicho. Yo haré que salga de entre ellos un profeta como tú, uno que sea compatriota de ellos y que les diga lo que yo le ordene decir y les repita lo que yo le mande. A todo aquel que no haga caso de lo que ese profeta diga en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que presuma de hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado a decir, o hable en nombre de otros dioses, será condenado a muerte. Y si ustedes piensan, ¿cómo podremos saber que lo que ha dicho no es la palabra del Señor? Deben tener esto en cuenta. Si lo que el profeta ha dicho en nombre del Señor no se cumple, es señal de que el Señor no lo dijo, sino que el profeta habló solo por su orgullo. Por lo tanto, no tengan miedo. Aquí vemos cómo el pueblo de Israel pide a Dios profeta. Cuando la presencia de Dios se hizo ver en el monte Sinaí, ellos tuvieron miedo. Entonces piden a Dios un profeta, el cual es Moisés. A través de él recibían las ordenanzas de Dios. Dice que un profeta como tú, es decir, como Moisés, les levantaré en medio de sus hermanos, haciendo referencia a Jesucristo. Esto en San Juan 6, 14 y en Hechos 3, 20 y 22. Si bien Moisés fue un profeta que sirvió con fidelidad, Jesús es un profeta que sirvió fielmente como un hijo. El plan de Dios de salvar a la humanidad se cumplió en Jesús. Cristo es la revelación perfecta y el autor de la vida. ¿Cómo podemos saber cuándo es un profeta verdadero y cuándo es un profeta falso? El profeta que recibe la palabra de Dios debe transmitirla sin quitar y sin añadir palabra. La preocupación de los falsos profetas es alcanzar fama personal. Por lo tanto, muchas veces añaden o quitan palabra para tener un mayor público. Sin embargo, los verdaderos profetas proclaman fielmente el mensaje, aunque este a veces sea de condenación o de juicio. Aquí la pregunta, entonces, ¿cómo podremos discernir si es la palabra de Dios o no? Por medio de su cumplimiento de esta misma. La palabra de Dios ciertamente se cumple en la historia conforme a su voluntad. Debemos velar siempre en el Espíritu para discernir lo verdadero de lo falso. Algo que también de aquí, de la palabra, de este tiempo con Dios, del ensayo para meditar, que me llamó mucho la atención, dice, hacer algo que la palabra no dice y decir que Dios lo ordenó es ridículo. Dios es el Señor y el hombre es su servidor. Por lo tanto, debemos grabar la palabra en nuestra vida en vez de intentar moldearla a nuestras ambiciones. Dicho de otra manera, somos nosotros los que debemos movernos al ritmo de la palabra y no la palabra la que se debe de mover al ritmo de nuestra vida. Les comparto esta palabra con mucho gusto. Reciban un saludo. Dios les bendiga.